Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los bibliotecarios, maestros que se vayan a conectar en esta transmisión que estamos haciendo desde el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe. En este ciclo de conferencias virtuales que vamos a estar realizando en alianza con la Secretaría de Educación del Distrito. El día de hoy vamos a tener una charla muy especial, una charla que va a estar a cargo de la Fundación Saldarriaga Concha, una charla que espero que sea de mucha utilidad para el desarrollo del trabajo que ustedes están haciendo en sus instituciones educativas y especialmente en sus bibliotecas. Recuerden, a lo largo de este mes y del mes de octubre vamos a estar realizando una serie de charlas enfocadas a bibliotecarios escolares y para que estén pendientes de ellas. Entonces los dejo con Jerónima Sandino, quien es la persona que nos estará acompañando el día de hoy por parte de la Fundación Saldarriaga Concha. Bienvenida, Jerónima. Muchas gracias, Edwin, y bienvenidos a todos hoy en esta charla. Para nosotros como Fundación Saldarriaga Concha es muy importante transmitir este mensaje de educación inclusiva, y qué mejor que hablar de educación inclusiva y bibliotecas escolares. Solamente pequeño les cuento, la Fundación Saldarriaga Concha es una fundación que lleva ya 45 años en el país, trabajando precisamente por el reconocimiento de las personas con discapacidad y las personas mayores. En el caso de educación inclusiva, que es lo que nos convoca hoy a conversar y a conversar también sobre bibliotecas escolares, pues el primer mensaje que les queremos dar es que la educación, si quieres ya la podemos poner, Edwin, la educación es un derecho humano, un derecho fundamental y habilitante para la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar que la educación es un instrumento que es sumamente poderoso y que le permite a los niños, niñas y jóvenes que están en zonas vulnerables o que son de alguna, se encuentran social o económicamente marginados, poder participar y pertenecer. Al hablar de educación inclusiva, pues no podemos decir que esto es una moda, un enfoque que está pasando en este momento, sino que es un enfoque de igualdad, de justicia y de no discriminación. Esto que ustedes ven acá en la diapositiva es la definición de educación inclusiva que se está manejando en este momento también a nivel nacional con el Ministerio de Educación. Pero antes de comentarles un poco al respecto, quiero contarles que nosotros, y pues de la mano con el Ministerio de Educación, estamos tratando de hablar de educación inclusiva después de hacer una gran lucha a nivel nacional, y esto también viene de manera internacional, con la eliminación de las aulas segregadas, que pasaron después a un modelo de integración. ¿Para qué? Para que en este momento podamos hablar realmente de un proceso que reconoce y valora la diversidad. Al hablar de educación inclusiva, si bien en el imaginario está hablar de discapacidad, en este momento el enfoque de educación inclusiva es un enfoque de diversidad, en el cual todas las características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños y niñas es que se promueva su desarrollo, aprendizaje y sobre todo su participación. Eso se puede dar de una manera adecuada es si logramos tener unos apoyos para que cada uno de los estudiantes a partir de sus capacidades pueda participar, pero también gracias a unos ajustes razonables que se trabajan tanto con maestros, bibliotecarios, padres de familia, directivos, docentes de apoyo. La idea es poder lograr que todas las barreras existentes en el entorno educativo se eliminen, y que estas barreras no sean una excusa para que ningún niño se quede atrás, que ningún niño quede sin estar en el sistema educativo. Si ustedes ven ahí en la diapositiva, en el círculo, la idea es que todos los niños estén, niños con discapacidad, sin discapacidad, niños de alguna etnia, con algún enfoque de género. La idea es que en el aula los maestros, a través de las herramientas de educación inclusiva, puedan atender esa diversidad. La idea ahora es que les voy a presentar un video muy corto
de lo que es educación inclusiva en las voces de maestros, en las voces de directivos docentes y en las voces de todos aquellos que están participando por una educación inclusiva en el país. Educación con todos y para todos. La educación inclusiva es una perspectiva que plantea el derecho de gozar de una educación pertinente, de calidad y que todos y todas las niñas del mundo puedan estar dentro del sistema educativo. Y es una oportunidad que tienen todos los niños, jóvenes, adolescentes y adultos a la educación. Y que además la escuela pública tiene que abrir como esos espacios para que todos los seres humanos pues tengan las mismas oportunidades que cada ser humano debe tener. Es muy bonito, es una experiencia que ella se siente muy contenta, el de saber que ahora las personas sordas pueden incluirse en las diferentes aulas, pueden compartir, pueden tener contacto. Solo enseñarles y castigarlos porque son sordos, no. Después el gobierno, cuando empezó la inclusión, tanto los niños oyentes como los niños sordos pueden compartir, pueden comunicarse, también en el deporte, el tener el contacto. También las personas oyentes, los estudiantes oyentes pueden aprender lenguaje de señas para comunicarse con sus compañeros sordos. También tanto en deporte como en danzas pueden compartir en diferentes actividades. Es brindarle a los estudiantes la oportunidad de ingresar a un aula de clase con estudiantes regulares y brindarle la oportunidad para que los chicos aprendan y adquieran un conocimiento sin ninguna dificultad. Es cuando ponemos en la puesta de escena al estudiante y lo vemos desde sus fortalezas más no desde sus debilidades y le potenciamos toda esa parte de habilidades para que sea una persona social competente en este país. La educación inclusiva es aquella que construye un currículo y una propuesta de formación que satisfaga las necesidades, las expectativas y las demandas de la población estudiantil. Para mí la educación inclusiva es ese espacio, es la oportunidad que se tiene, que todos participemos de manera igualitaria a partir de las potencialidades, las capacidades, las fortalezas y algunas debilidades que cada persona tiene y con ello poder acceder a la educación, a la formación de manera igualitaria, desde el referente básico que tenemos nosotros en la institución, que es la diversidad. Bueno, como pudieron ver, pues esa es lo que nos dicen a nosotros los maestros, que es educación inclusiva para cada uno de ellos, y también nos demuestra que una educación inclusiva, una educación de calidad para todos los estudiantes es una realidad que es posible. La educación inclusiva tiene unos principios, estos son los que ustedes pueden ver ahí en pantalla: presencia, participación y progreso. La idea de estos principios es que los estudiantes con y sin discapacidad, lo que les decía, los estudiantes desde la diversidad puedan hacer presencia en los colegios. Como decía la viceministra Constanza Alarcón la semana pasada en el Foro de Educación Inclusiva, ya no es tanto la necesidad de acceso a los colegios, porque el acceso se ha dado y se ha trabajado de la mano con las entidades territoriales. Ahora por lo que tenemos que propender, si bien ya no es que estén los estudiantes en el aula, aunque todavía faltan muchos por entrar al sistema educativo, estamos propendiendo porque se logre una participación adecuada. Y esa participación adecuada se da cuando nosotros logramos, de la mano con los maestros, con los bibliotecarios, con los padres, que cada uno de los estudiantes tenga esos ajustes razonables y pueda participar en el aula con sus compañeros. Algo muy importante es que en la educación inclusiva hablamos de que cada uno de los estudiantes tiene que estar con los estudiantes de su misma edad. Existía anteriormente una concepción en la cual se decía que las personas, por ejemplo, con discapacidad cognitiva o alguna discapacidad, no necesariamente debían estar con sus pares etarios, pero con la educación inclusiva lo que estamos demostrando es que sí, que a través de una flexibilización curricular, de algunos ajustes con cada uno, es posible que los estudiantes de la misma edad vayan con sus compañeros. Y también otro de los principios es el progreso, porque no queremos que los estudiantes
queden dando vueltas en el sistema, sino que progresen, que hagan trayectorias efectivas y que logren finalmente graduarse para hacer su proyecto de vida, bien sea en la educación superior o formación para el trabajo o algo que ellos personalmente tengan una habilidad para lograr. Dentro de estos principios también y de lo que se está trabajando en la educación inclusiva es una transformación muy importante de políticas, prácticas y culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una institución educativa sea inclusiva en su totalidad, es decir, lo que pasa en el aula, lo que pasa en la biblioteca escolar, lo que pasa con los padres de familia, lo que pasa con los estudiantes, tiene que pasar por una política institucional que quede dentro de su plan de mejoramiento. ¿Qué lleva esto? A que las prácticas en el aula, las prácticas en la biblioteca escolar, las prácticas y las dinámicas generales de la institución educativa se transformen. ¿Para qué? Para que finalmente la cultura también se transforme y quede ya la inclusión arraigada en la institución educativa. Para nosotros, qué mejor que en un futuro no se hable de educación inclusiva, sino, como les decía al principio, en general de educación como un derecho fundamental. Acá en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es un barrido muy general de cuál es el marco de la educación inclusiva como derecho. Esto inició ya hace muchos años, precisamente la semana pasada se celebró en Cali los 25 años de la Conferencia Mundial en Salamanca sobre necesidades educativas especiales. Esa fue la primera vez en la que se empezó a hablar de que todos los estudiantes debían ir al aula regular y que los estudiantes, en este momento solamente se hablaba de discapacidad, estudiantes con discapacidad y sin discapacidad podían compartir los salones. Lo que ustedes ven también ahí en la línea de tiempo es lo que ha ido sucediendo en la parte superior a nivel internacional y en la parte inferior a nivel nacional. Como por ejemplo en Dakar en el 2000 se hizo una formulación para pensarse que al 2015 la educación inclusiva iba a ser una realidad en todo el mundo. Sin embargo, ya en el 2015, precisamente hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, se plantea una agenda al 2030 para que esto sea una realidad. Como nos decía el experto Meili Ainscough hace 2 semanas, realmente todos sabemos qué hacer, o sea, técnicamente sabemos qué hacer para una educación inclusiva, sin embargo, es difícil, muy difícil ya llevarlo a ese cambio de cultura, a lograr que la educación inclusiva permee todas las instituciones educativas y permee también las vidas de las familias. Un hito muy importante al cual me quiero referir es el que ustedes ven en el 2017, que es el año en el que se firma en Colombia el decreto 1421, el cual reglamenta en el marco de una educación inclusiva la atención educativa para la población con discapacidad. Esto ha generado que en las instituciones educativas se genere un diálogo entre maestros, que las secretarías de educación se planteen la idea de hacer un plan de implementación progresiva, que se plantee también una formación a maestros, que se plantee la idea de poder hacer unas compras y unas adecuaciones también en los colegios para que, por ejemplo, colecciones en las bibliotecas escolares, para que la tecnología también sea incluida dentro de lo que se necesita para lograr la educación inclusiva. Lo otro también, devolviéndonos un poco, en el 2009, pues Colombia se adhiere a la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad y pues este fue otro de los grandes hitos. Hablando ya un poco acerca de todo lo que está pasando internacionalmente, no podemos dejar de hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales el objetivo número 4, que es el objetivo de educación de calidad, nos recalca la idea de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos para lograr un cambio hacia el desarrollo sostenible. Dentro del objetivo de desarrollo número 4 también nos hablan de la necesidad de que todas las niñas y los niños completen su educación primaria y secundaria.
¿Esto qué quiere decir? Que ningún niño se debe quedar atrás, que todos los niños, sin importar su condición, su raza, su etnia, si tienen discapacidad o no tienen discapacidad, deben lograr completar toda su educación. Como les comentaba, la semana pasada en Cali, que esto fue un hito muy importante para la educación inclusiva, se llevó a cabo el foro de la UNESCO sobre equidad e inclusión en educación. Fueron 3 días de discusiones de muy alto nivel en los cuales se discutió la idea de precisamente de ampliar la discusión de educación inclusiva hacia la diversidad, de cómo lograr atender a cada uno de los estudiantes en el aula y cómo todos estos cambios desde las instituciones educativas tienen que lograr impactar en que haya un cambio en la sociedad, un cambio real en el cual se logre tener una educación, una sociedad inclusiva. Una de las cosas que se hablaron en este foro es precisamente el tema de la participación y el acceso, pero también la idea de esforzarse por eliminar todas las formas de discriminación a través de la educación como motor de cambio. Esta imagen que les estoy mostrando acá ha sido toda una evolución sobre lo que nosotros queremos en educación. Si ustedes ven al principio, pues se hablaba de igualdad y cada uno de los niños tenía una banca igual. Después se dijo, no, tenemos que hablar de equidad, y en la equidad pues se le daba a cada uno lo que necesitaba. Sin embargo, ahora hablando de educación inclusiva, lo que se busca es una transformación del sistema educativo en el cual se eliminen todas las barreras. Y si ustedes ven ahí, ya no se necesita de las banquitas 1, 2 o 3, sino que quitando la barrera que existía en ese momento para que cada uno de los niños pudiera ver el partido, pues se logró realmente transformar el sistema, y eso es lo que nosotros quisiéramos. Algunos datos generales para que ustedes, pues en el caso de la fundación, nosotros pues propendemos por el respeto de las personas con discapacidad. Si bien trabajamos la educación inclusiva desde la diversidad y queremos que los maestros tengan las herramientas para atenderlos a todos en el aula, les traemos estas cifras que nos parecen muy importantes para que tengan también un poco la dimensión de qué pasa con los estudiantes con discapacidad en este momento en el sistema educativo. Como ustedes pueden ver, la matrícula del 2014 al 2016 se incrementó, tanto de estudiantes con discapacidad como estudiantes sin discapacidad. Sin embargo, en el 2017, que es cuando sale el decreto 1421, baja la matrícula. Esto es por varias razones, y ahorita les muestro las del 2018. Uno, digamos que pues son las cosas que se están estudiando, es que en general la matrícula de estudiantes ha ido bajando en el país, o por lo menos del 2016 al 17 bajó. Esto pues como respuesta a que cada vez hay menos niños menores de 5 años. El 2019 fue el primer año en el mundo, no solo en Colombia sino en el mundo, que hay más personas mayores de 60 años que menores de 5 años. Esto es un cambio demográfico muy importante pues a nivel nacional e internacional, y pues también dado que salió el decreto 1421, pues se hizo como una revisión de qué estaba pasando con la matrícula de los estudiantes con discapacidad en Colombia, y las personas que estaban haciendo el registro también pudieron hacer una depuración de qué era discapacidad y qué no exactamente. En el 2018, como pueden ver, pues la tendencia también es a la baja de la matrícula. En el 2019 pues todavía no están los datos exactamente, porque también hemos tenido un tema de migración fuerte y no, digamos, ahí puede variar el número de estudiantes en general. Acá les quiero hacer referencia a cuáles son los tipos de discapacidad, precisamente para entrar a hablar del tema de bibliotecas escolares. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que el 50% de los estudiantes que están registrados en el CIMAC tienen discapacidad intelectual, que el 5,9% son ciegos o de baja visión, que podemos ver que la discapacidad física de movilidad reducida está en un 4%, y la discapacidad múltiple en un 5,6%,
y sordos usuarios del castellano escrito o de lengua de señas 3,2, ya nos da un punto de partida muy importante para pensarnos, por ejemplo, cuáles podrían ser los tipos de colecciones que se esperan en una biblioteca escolar. Hablando de esto, por ejemplo, con discapacidad intelectual, este año en la Feria Internacional del Libro se dio una discusión muy interesante alrededor de lo que es la lectura fácil. La lectura fácil no es pensarse en una lectura para vagos, como muchas veces se piensa, sino son unos libros que son accesibles para personas con discapacidad intelectual, en los cuales se les puede dar herramientas para que ellos entiendan qué es lo que se está digamos, trabajando en cada una de estas obras, y también le permite a los maestros trabajar con las mismas obras que está trabajando el resto de estudiantes, pero que con algunos ajustes cada uno de los estudiantes con discapacidad intelectual pueden llegar a acceder al conocimiento. Por ejemplo, en este libro que traje acá, este libro es Drácula, tiene una adaptación, esto es de una editorial española, una adaptación a lectura fácil. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo de qué es lectura fácil. Entonces, por ejemplo, en esta parte está el texto muy claro, con una letra amplia, digamos con un interlineado que es pues sensible a que pueda ser leído claramente, y a este costado, si ustedes ven un cuadrito, este cuadro, por ejemplo, en este caso es una explicación de cuando dice acá embarcaciones atracaron, entonces acá explica, un barco atraca cuando se acerca a un puerto. Entonces por ejemplo es un ejemplo muy interesante de lo que se puede hacer en una biblioteca escolar con los textos. En este caso lo hizo una editorial española. Sin embargo, existen ejemplos muy interesantes de cómo maestros y bibliotecarios adaptan las obras para que puedan ser accesibles para los estudiantes con discapacidad intelectual. Y lo mismo, por ejemplo, con lo que hablábamos, las cifras que les daba de personas ciegas o con discapacidad auditiva, pues la idea es que desde las bibliotecas se piense cuáles son esos contenidos y esas ayudas tecnológicas o esas ayudas de materiales que se pueden tener en la biblioteca, como por ejemplo una lupa, o que se puedan tener audiolibros, que se pueda trabajar si los estudiantes con discapacidad auditiva están y tienen por ejemplo, su intérprete de lengua de señas en el colegio. Se pueden hacer estrategias muy bonitas para que tanto maestros como intérpretes y estudiantes trabajen en conjunto. Dentro del manifiesto de la IFLA, también cuando se habla de biblioteca escolar, hay una parte muy importante y que hace referencia también a la educación inclusiva, y es la que dice: los servicios de la biblioteca escolar deben tener acceso por igual a todos los miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, condición social y situación profesional. Esto quiere decir, y pues ustedes lo saben perfectamente, es que los espacios como las bibliotecas, bien sea biblioteca pública, biblioteca escolar, son espacios donde todos son bienvenidos y donde debemos tratar de que los contenidos, los servicios y los profesionales puedan estar con las condiciones para que todos puedan acceder al conocimiento como un derecho. Hablando también de educación inclusiva y de bibliotecas escolares, podemos decir que en sí la biblioteca escolar contribuye a mejorar la calidad de la educación y a hacerla más incluyente, como un espacio donde el acceso al conocimiento se hace basado en los intereses y capacidades de cada estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo del maestro, que conoce cuáles son los intereses y capacidades de cada uno de sus estudiantes, se tiene que ver reflejado en la biblioteca escolar, que es donde el conocimiento está, donde el bibliotecario puede lograr hacer esa búsqueda de lo que al estudiante le gusta, y si tienen digamos, las colecciones adecuadas, los recursos adecuados, pues se hace mucho más fácil mejorar la calidad de la educación de la mano con los maestros y los padres de familia. Otro tema de hablar de bibliotecas escolares y educación inclusiva es pensarse cómo lograr que los maestros y los bibliotecarios trabajen juntos, por ejemplo, en la flexibilización de los currículos, hacer que los currículos
sean más flexibles para los estudiantes y que cada uno, a partir de sus capacidades, pueda llegar a hacer esas trayectorias efectivas, que logren de la mano bibliotecarios y maestros hacer una identificación de los contenidos incluyentes, hacer los ajustes razonables para lograr eliminar las barreras. ¿Y cómo se puede hacer esto? Existe, por ejemplo, en educación inclusiva un conjunto de principios que le dan a todas las personas una igualdad de oportunidades. Esto se ha denominado como el diseño universal para el aprendizaje. Esto surge precisamente de lo que se hablaba en arquitectura, por ejemplo, de diseño universal. El diseño universal en donde pues, nosotros podemos ver las rampas, la señalética, todo lo que hace que una persona con discapacidad pueda participar de manera autónoma. Y se unió al tema de educación y se formó estos principios del diseño universal para el aprendizaje, que les vamos a mostrar un video para que ustedes puedan tener más claridad de lo que es. Educación con todos y para todos. De la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas, también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender. El diseño universal del aprendizaje, DUA, brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad. Basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación, el DUA analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad, individuales, de género, contextuales, culturales y étnicas. Colombia como territorio multiétnico y multicultural. Es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras, creativas, enriquecedoras y significativas para todos. Los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado 3 tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje. La red afectiva, que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos, está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, esta red está influida por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. La segunda red es la de reconocimiento, encargada de percibir la información y asignarle significados. En la práctica, esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales sensoriales: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Por último, está la red estratégica encargada de planificar, ejecutar y monitorear diversas actividades. Esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana, problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto. Partiendo del reconocimiento de estas redes, el diseño universal del aprendizaje, DUA, plantea 3 principios a tener en cuenta en la organización pedagógica. El primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes, por ejemplo, permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases. Proporcionar múltiples formas de representación de la información. Reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Este principio busca que además de libros, se utilicen videos, textos con audio, entre otros, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento. El tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión. Como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y lo que sabe, este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes, como la evaluación a través de exámenes orales, escritos, presentaciones, trabajos en grupo, entre otros. Estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan, haciendo de Colombia un país más equitativo e incluyente. Bueno, como ustedes pudieron ver,
Este conjunto de principios del diseño universal para el aprendizaje nos pueden dar herramientas tanto en el aula como también para trabajar en la biblioteca escolar. ¿Por qué? Porque nosotros desde todas las áreas y la comunidad educativa tenemos que buscar cómo motivar a los estudiantes, ver cuáles son esas formas de representación con las cuales ellos se identifican y las capacidades que tienen. Cada uno de los estudiantes tiene diferentes formas de aprender y también debe tener diferentes formas de acceder al conocimiento. Si ustedes se fijaron en una de las imágenes, estaba una maestra con diferentes formas de llegarle a los estudiantes con un mismo texto. Entonces estaba la pantalla, el computador, otro estaba con la tableta, otro puede estar con el libro en braille y estarlo leyendo, y así diferentes formas, y buscar con cada uno de los estudiantes, a partir de sus capacidades, cuáles son las mejores maneras para llegar con estos temas. Ahora les quiero compartir unos retos que hemos identificado y que podemos trabajar en cada una de las instituciones educativas, con los maestros, bibliotecarios y también con los padres de familia. En el tema de educación inclusiva no es un tema solamente de la institución educativa, es un tema de todos y es un reto grande para que en general nuestra sociedad se convierta en una sociedad más incluyente. ¿Qué debemos hacer primero? Primero, desde la biblioteca, con los maestros, debemos identificar cuáles son las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo podemos hacer? Dentro de lo que se marca en el decreto 1421 existe un plan individual de ajustes razonables. Esto lo tiene cada uno de los estudiantes y los maestros hacen un plan individualizado para que cada uno de los estudiantes logre llegar a término y logre hacer su trayectoria educativa de una con calidad y de la mejor manera según sus necesidades. Al tener la identificación de las necesidades de cada uno de los estudiantes y este plan individual de ajustes razonables, es una ruta muy clara que el maestro puede trabajar y de la mano con el bibliotecario poder seleccionar cuáles son esos materiales, cuáles son esos contenidos que pueden apoyar a la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Otro de los retos que tenemos en el sistema educativo es revisar los niveles de accesibilidad de los programas, servicios y contenidos. Y de accesibilidad no solamente a los programas y servicios, sino también en general en la institución educativa, pues accesibilidad física, lo que hablábamos ahora de la rampa, señalética y demás, que la biblioteca escolar debe complementar también, pero también pensarse ustedes como bibliotecarios escolares y de la mano con los maestros, cuáles son esos programas y servicios que pueden hacer accesibles. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, una hora del cuento sea, a partir del diseño universal para el aprendizaje, una hora en la cual pueden participar todos y cada uno de los estudiantes, que ningún niño se quede atrás, que ningún niño se quede fuera de esas actividades que ustedes hacen por no ser accesibles? Todos los niños tienen derecho por igual a participar en este tipo de actividades y si ustedes tienen las herramientas, pues va a ser más sencillo. Otra de los puntos que hemos identificado claves es fomentar las actividades compartidas. La biblioteca escolar puede ser un espacio muy interesante para que estudiantes, maestros y familias compartan, para que las familias, por ejemplo, entiendan cuáles son también, a partir de los derechos de sus hijos, cuáles son esos contenidos que ellos pueden también aprovechar en la casa y trabajar con cada uno de sus hijos. Y que los maestros en la biblioteca escolar logren encontrar ese punto de unión entre los estudiantes, sus familias y el derecho a la educación de cada uno. Otra parte muy bonita es identificar cuáles son esas buenas prácticas y cuáles son esos ajustes que han hecho otros bibliotecarios, otros maestros, o qué propuestas han realizado. ¿Cuáles son esos incentivos que han logrado cada uno para lograr la participación de todos los niños y las niñas y los jóvenes? Por ejemplo, una red de maestros como la que existe en Bogotá, una red de bibliotecarios, perdón, como los que existe en la red de bibliotecas de Bogotá, es un muy buen punto de partida. ¿Por qué? Porque entre ellos se generan diálogos de saberes, se cuentan qué les funciona, qué han podido, qué tipo de contenidos trabajar,
cómo lograr que la tecnología apoye también esos procesos. Un caso muy bonito en una biblioteca escolar en Quibdó, se los voy a contar porque realmente es fascinante cómo una bibliotecaria logró integrar a un curso en el cual había estudiantes con discapacidad auditiva y estudiantes regulares, y estaba pues obviamente la intérprete. Lo que hicieron fue que la bibliotecaria leyó el libro, la intérprete lo iba interpretando, y después los niños sordos les contaron a través de dibujos, y la intérprete también les fue contando a los niños que no son sordos qué fue lo que entendieron los estudiantes, y se generó un ambiente muy bonito porque los niños sin discapacidad auditiva entendieron también cómo ven el mundo sus compañeros, cómo no es solamente que es que no saben hablar, sino que es que ellos se comunican de otra forma, y de esa manera lograron que los estudiantes con discapacidad auditiva y los niños sin discapacidad auditiva se comunicaran, y a través del dibujo y a través de historias en la biblioteca escolar pudieran participar de manera conjunta. Un tema muy importante obviamente es la formación de los bibliotecarios en las herramientas para diseñar programas, por ejemplo, a partir del diseño universal para el aprendizaje. Lograr que tengan las herramientas de saber cómo los contenidos y los materiales que tienen pueden ser aprovechados. Esta formación, y en general lo que se busca es que no sea solamente para los maestros, sino que también los bibliotecarios participen, porque debe ser un trabajo mancomunado, colaborativo, que logre cambiar el sistema y que logre que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Un punto muy importante en la institución educativa también es el plan de mejoramiento de cada una de las bibliotecas, encaminada a una biblioteca incluyente. Es decir, ustedes como bibliotecarios saben cuáles son los recursos que tienen en cada una de sus bibliotecas, y también pueden tratar de propender porque lo que no tienen puedan conseguirlo, o a través también del diseño universal para el aprendizaje aprovechar lo que tienen y inventarse los recursos. Por ejemplo, lo que les contaba ahora de la lectura fácil, pues los libros que ya tienen ahí existen. Por ejemplo, también en el canal de la fundación, un video en el cual una experta española nos explica cómo poder hacer esas adaptaciones de obras a lectura fácil que ustedes podrían hacer para trabajar en sus instituciones educativas, o por ejemplo cómo ayudarse a través de la tecnología, por ejemplo con las herramientas que tiene el Ministerio de las Tecnologías, como el centro de relevos, por si no existe una intérprete que los pueda acompañar en su programa en la biblioteca escolar. El centro de relevos los puede ayudar. O por ejemplo programas como Cine para Todos, en los cuales ya hay algunas películas que tienen con la audiodescripción para las personas con discapacidad visual. Algunas veces Mintic, si uno se lo solicita, puede llevarlo también o a la biblioteca pública y acercarse, o a la biblioteca escolar y aprovechar estos recursos. Otro es que a partir de lo que se está realizando en las bibliotecas escolares se pueda fomentar las trayectorias efectivas. ¿Qué quiere decir esto? En la biblioteca escolar es por donde los estudiantes pasan desde la primera infancia y hasta educación media, y qué mejor que sea en la biblioteca donde ellos encuentren cada uno de los recursos y apoyos que necesitan. Y finalmente, pues cuál es una de las bases que nosotros queremos, es que desde la biblioteca escolar se pueda contribuir a que ningún niño se quede atrás, que ustedes como bibliotecarios, con todo el conocimiento que tienen para poder acceder precisamente a la información, ayuden a que ningún niño se quede atrás. Nuestro lema es que todos los niños pueden aprender, todos los niños pueden participar, y que ningún niño se quede ni fuera del sistema escolar ni dando vueltas. Precisamente por eso nosotros decimos que la educación inclusiva no es el punto final, sino es un proceso
que garantiza la participación plena y efectiva de todos los estudiantes. Y esta es una invitación a ustedes como bibliotecarios y a los maestros para que trabajen de manera mancomunada, de manera colaborativa, y que logremos así que cada una de las instituciones educativas sea una institución inclusiva. ¿Para qué? Para que al final, y les dejo con un último mensaje de Álvaro Martechi, que fue la persona que estuvo también dentro de... en 1994 en la Declaración de Salamanca y que nos acompañó la semana pasada también en Cali, y es que finalmente una buena escuela es una escuela inclusiva, sin importar cuál es su condición. Una buena escuela, repito, es una escuela inclusiva. Muchísimas gracias. Eso era el mensaje que les queríamos traer hoy. Para nosotros este espacio, de verdad, muchas gracias, porque es muy valioso poderle llevar tanto a maestros como a bibliotecarios y a padres de familia el mensaje de que una educación inclusiva es posible, y que las bibliotecas escolares como espacio de apertura hacia el conocimiento es un espacio que puede ayudar mucho a que esto se dé. Pues es fantástico. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jerónima. Como sabes, estábamos hoy conectados en vivo, tenemos algunas personas conectadas aquí a esta transmisión, y tenemos algunas preguntas que nos gustaría nos ayudas como a ir como resolviendo en la medida de lo posible. Por ejemplo, tenemos a Juan Camilo Selenín, que nos pregunta cuáles son las características más importantes que debe tener una biblioteca que quiera ser inclusiva. Bueno, como les comentábamos ya en los retos, una biblioteca escolar inclusiva tiene que repensarse desde el principio de cómo la biblioteca puede aportar para que toda la institución educativa en general sea una institución educativa inclusiva. No puede separarse lo que hace el rector, los maestros en el aula, con lo que pasa en la biblioteca escolar. Tiene que ser un trabajo mancomunado. Si la institución educativa tiene un plan en el cual se está pensando como una institución educativa inclusiva, la biblioteca escolar entra a ser todo un apoyo y un soporte para que esto sea posible. Y pues repito, la idea es que tanto la biblioteca escolar como la institución educativa en general pues tengan accesibilidad física, tengan accesibilidad a los contenidos, que se piensen con los maestros cuáles son esos planes de lectura y esos planes de acceso al conocimiento en general. Puede ser desde las ciencias, desde la literatura, los cómics, según el interés de cada uno de los estudiantes, cómo pensarse en ese acceso al conocimiento y cómo lograr que cada uno realmente cumpla ese derecho. Es decir, que a partir también del diseño flexibilizado del currículo, de cómo pensarse en ese plan individual de ajustes razonables, es que una biblioteca escolar en conjunto con toda la institución educativa puede pensarse en una biblioteca inclusiva. Bueno, también teníamos por aquí la participación de Mónica Cortés Áviles. Ella pues manifiesta que le encanta el tema, la inclusión en todos los entornos. También indica que la biblioteca de Confandi en Cali es una buena práctica, cuenta con material y recursos para las personas con discapacidad. Entonces, pues para aquellas personas que de pronto vean este video, que sean de bibliotecas escolares en Cali, pues ya saben, tienen un muy buen sitio al cual acercarse para acceder como a recursos, como lo indica Mónica. También Mónica manifiesta importante revisar los principios de accesibilidad cognitiva que sirven mucho para involucrar a los niños que no siempre tienen las mismas competencias lectoras. ¿Ahí qué opinarías sobre esa intervención de Mónica? Bueno, es muy bonito porque no todos los niños aprenden de la misma manera, y no todos los niños, y nosotros no podemos esperar que, si bien siempre se habla de que los niños a los 8 años de edad deben saber leer y escribir,
cada niño tiene una forma diferente de, como veíamos, de acercarse al conocimiento, y es muy importante que los maestros y los bibliotecarios lo entiendan. No todos los niños tienen que saber leer a la perfección en el mismo momento, no todos tienen que saber leer la misma cantidad de palabras, y cada uno, por ejemplo, con herramientas como las que hablábamos de lectura fácil, se pueden acercar a la lectura. No, digamos que no debemos también cargarles a los estudiantes ese estrés de tener que leer, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de El Quijote de la Mancha a los 11 años y pretender que todos lo entiendan de la misma manera. Y ahí es donde, por ejemplo, el diseño universal para el aprendizaje puede apoyar, porque a partir de diferentes formas de llevarle ese contenido al estudiante, el estudiante puede llegar a tener las capacidades indicadas. El tema, pues como dice Mónica, de las competencias lectoras es un tema de discusión muy grande, porque si uno piensa, por ejemplo, en este momento, en las pruebas estandarizadas no te permiten precisamente llegar a hacer esa flexibilización, dado que te están estandarizando unos conocimientos y unas preguntas. Por ejemplo, en este momento el ICFES está replanteando también su prueba saber. ¿Por qué? Porque los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, que han hecho toda su trayectoria efectiva en la institución educativa, se encuentran con la prueba de estado, que es una prueba estandarizada, y por ejemplo no está flexibilizada con temas de lectura fácil, o que sea, por ejemplo, con preguntas más cortas o diferentes fórmulas que se pueden llevar. En este momento, pues si bien el ICFES está haciendo unas pruebas, todo el tema de evaluación y de cómo estamos nosotros poniendo esas notas y esas etiquetas a cada uno de nuestros estudiantes están siendo muy reevaluadas. Afortunadamente ya los expertos y en general la academia y lo que se piensa de la educación nos está llevando a pensarnos más desde las capacidades de cada individuo y no desde esta homogenización y de esta estandarización que hace 20 años, 50 años estaba produciéndose en el sistema educativo. Entonces, al hablar de las competencias lectoras, igual que el pensarse el tipo de evaluación, tenemos que, como maestros, como padres de familia, entender cuáles son las capacidades y esas habilidades tan importantes de cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes, que son las que nos dan la oportunidad para que ellos logren esas trayectorias efectivas y no les pongamos barreras que ya están como preestablecidas por el sistema educativo, sino que las rompamos y trabajemos con ellos en cada uno de su desarrollo. Ok, bueno, creo que no hay más preguntas. Por aquí finalmente Ilva nos manifiesta pues lo importante que resultan este tipo de charlas pues para su dinámica y su práctica docente desde la biblioteca escolar. Agradecemos pues a Ilva y pues a todos los asistentes a esta charla pues por sus comentarios, sus saludos, y pues bueno, yo creo que con esta último que acabamos de mencionar damos por terminada esta charla. Nuevamente pues agradecemos en nombre del CERLALC a la colaboración que tuvimos en esta charla, a la Fundación Saldarriaga Concha, por supuesto a Jerónima Sandino por colaborarnos y compartirnos toda esta información y trabajo que desde la Fundación vienen adelantando, acompañando instituciones en torno al tema de inclusión, un tema tan importante pues no solamente para las instituciones educativas, sino para todas aquellas personas que trabajan de alguna u otra forma con personas con alguna condición de discapacidad. Entonces pues bueno, agradecerles y los invitamos pues a nuestra próxima charla para que estén pendientes a través de nuestras redes sociales, que va a tratar un tema también muy interesante que tiene que ver con el enfoque diferencial en las bibliotecas escolares. Esta charla la tendremos la próxima semana, el día viernes, entonces para que estén muy atentos y muy pendientes de nuestras redes sociales y se conecten nuevamente a esta charla. También comentarles que el video
el video de esta charla queda igual publicado en YouTube. Lo pueden consultar y compartir las veces que lo deseen. Lo pueden compartir con sus colegas docentes, con sus colegas bibliotecarios. Lo pueden compartir y usar como material de trabajo en sus bibliotecas, con sus estudiantes, si así lo creen conveniente. Entonces es un material que queda a su disposición. Va también a quedar publicado en Red Académica. Entonces, para que también por allí lo busquen. Muchísimas gracias y quedamos atentos a una nueva transmisión aquí por este canal de YouTube en el CERLALC. Muchísimas gracias, feliz tarde.